poderoso gigante. Padre, bendice a cada persona que va a estar mirando, que va a estar escuchando. Señor, que necesita una palabra. Señor, habla, Señor. Habla a tu iglesia. Habla a aquellos que no tuvieron un encuentro contigo y que hoy te puedan conocer a ti como Señor de su vida. Oh, Espíritu Santo, gracias porque estás aquí. Gracias porque tú estás con nosotros. Padre, bendecimos a cada persona en esta hora y te damos gracias por este privilegio que tenemos con mi hermano de poder hablar de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, queremos honrar, como estábamos hablando recién, la vida de Juan Carlos Díaz. Y nosotros como jóvenes, como la nueva generación, honramos la generación que nos ha venido nutriendo y nos está formando. Y justamente por eso queremos hacerle estas preguntas. Así que también si ustedes tienen alguna pregunta, ahí pueden escribirnos y los chicos de multimedia nos van a ir compartiendo. Y bueno, vamos a escuchar al evangelista Juan Carlos Díaz. Así que la primera pregunta que yo tenía para hacerte, sentía en mi corazón, justamente como decía, nosotros somos jóvenes, una nueva generación que Dios está levantando y honramos la generación que nos viene formando. Y mi pregunta es, ¿qué pensás vos de la nueva generación? Yo pienso que Dios está levantando una nueva generación donde cada uno de los jóvenes que aman a Dios, que lo siguen, que lo sirven, sean portadores del Espíritu Santo. Dios quiere que la juventud que está en este tiempo surgiendo crea en el poder sobrenatural del Señor. Amén. Dios está usando. ¿Saben que cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías era muy joven? Hasta él dijo, Señor, me elegí como profeta, yo soy un niño. Amén. Cuando lo eligió a Moisés, Moisés también dijo, oh Señor, mandá al faraón a quien tenés que mandar, ¿no? Dudó de su llamado, de su comienzo, y en 4 oportunidades Moisés quiso convencer a Dios que se había equivocado con el que él había elegido. Por eso los jóvenes de hoy, los que aman a Cristo, los que siguen al Señor, deben de saber que Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes. Amén, amén. Como decía Juan Carlos, el ejemplo de Jeremías es tremendo, ¿no? Que Dios aún en la juventud puede derramar autoridad, puede derramar grandes señales. También tenemos ejemplos como Daniel, Juan, que los eruditos bíblicos dicen que Dios los llamó a ellos aún a los 16 años, 17 años más o menos entre esa edad, y Dios puede mostrar su poder en la juventud. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo has vivido de tus comienzos cristianos? ¿Cómo Dios te fue formando en tus comienzos cristianos? Amén. Muy buena pregunta, porque muchos suelen preguntar, ¿y cómo fue tu llamado evangelista? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo Dios te levantó? ¿No? Porque uno por ahí hoy ve a Juan Carlos, el evangelista, y ve como Dios por su misericordia lo usa con milagros, con señales. Sabemos que siempre la gloria es para nuestro Dios, no es nada en sí, sino que Dios en nosotros. Pero comenzó hace más o menos 33 años atrás, donde una vez los jóvenes de la iglesia Rey de Reyes, que yo me congregué muchos años y me convertí ahí, me sacaron a predicar. No es que me dijeron, Juan Carlos, ¿te gustaría predicar en las calles? No, agarraron los jóvenes, terminó la reunión de jóvenes, vamos a predicar en las calles. Imagínate que hace 31 años atrás no se conocía el evangelio como ahora. Ser evangélico era ser de una secta, era ser algo raro. Y en ese tiempo, no dabas un folleto en la calle y la gente te lo rompía y te lo tiraba, ¿no? Te trataba mal, no me hables, yo soy católico, apostólico, romano, y no querían ni hablar y te rechazaban. Y me acuerdo que me llevaron a predicar 4 veces a la calle y nadie aceptaba a Cristo, era muy raro. Perdón, si un hermano lograba ganar a alguien para Cristo, le dábamos aplauso, medalla y beso, porque en la calle la gente no quería detenerse, no quería aceptar a Cristo. Y me acuerdo que yo fui 4 veces, y ¿saben lo que dije? El argumento que usa muchas veces el diablo, y tal vez me trabaja estima. Yo dije, no, este no es mi ministerio. Yo no voy a predicar más, a mí no me lleven más a la calle, este no es mi ministerio. Y entonces, me acuerdo que después de esas 4 veces yo dije eso, pero me dijeron que fuera a predicar una vez más y que si no quería, no fuera más. Y les soy sincero, fui obligado, me obligaron. Pero yo le dije a Dios, oré y dije, Dios, si vos realmente querés que salga a la calle, dame por lo menos 2 personas que acepten a Cristo, que sea una señal, y yo tengo que seguir predicando en las calles.
y le estaba pidiendo un milagro sobrenatural, porque ya les digo, en ese tiempo que si alguien aceptaba a Cristo era un milagro sobrenatural en la calle. Y me acuerdo que esa noche fui y 4 personas se entregaron a Cristo. ¡Wow! Y ahí me empezó, y yo le había pedido una señal al Señor, y empecé a predicar en las calles. Y empecé a ir a evangelizar. Y pasó el tiempo y Dios me empezó a usar. Me levantaron como líder de evangelismo y yo tenía solo el Espíritu Santo, que es mucho, y a los ángeles del Señor. Y los demás líderes nos reuníamos con el pastor de evangelismo y le decían a un líder: ¿y vos cuántos hermanos van con vos? 44, que era el sábado, los más jóvenes que iban el sábado. Y el otro 28, y el otro 14, y al otro 12, y a otro 8, otro líder. Y cuando me preguntaban a mí, le digo: yo con el Espíritu Santo. Fui 4 meses a predicar solo a las plazas. Pero se entregaban, escucha esto que es tremendo. 6, 4, 5 personas, 8. Y llegó la reunión de evangelismo y el pastor de evangelismo me decía: ¿cuándo tenés vos? Seguí creciendo. Y cuando yo decía: yo solo voy a predicar, tenés que multiplicarte, tenés que... Y invitaba a los hermanos, le ofrecía helado, chocolate, bombón. Nadie quería venir a predicar conmigo. Y estuve 3, 4 meses yendo a predicar solo, hasta que después Dios empezó a llegar obreros. Pasaron los años, porque Dios, cuando uno es fiel, Dios lo recompensa. Pasaron los años, el grupo de evangelismo pasó a ser el más grande que yo lideraba, y después me pusieron a mí como autoridad de todo el grupo de evangelismo. Miren qué fiel es Dios cuando uno obedece a Dios. Amén. Amén. Tremendo. Tremendo, tremendo. Una de las cosas que me conmovía y que quería volver a hacer es poder honrar tu vida, porque como decía Juan Carlos, no es lo mismo el evangelio de hoy que el de antes, ¿no? Ellos, la generación de antes, viene pagando un precio increíble a diferencia de hoy. Hoy tenemos redes sociales, hoy podemos predicar libremente, hoy tenemos un movimiento masivo del evangelio y el evangelio creciendo, pero ellos vienen pagando el precio y son la consecuencia de este crecimiento del evangelio. Así que de nuevo queremos volver a honrar la vida de ellos y que tantos años viniendo formando y orando por esta generación. Así que te honramos, Juan Carlos. Y la siguiente pregunta es que cada vez que el pastor nos contaba de vos, ¿no? Y yo también pudiendo experimentando cómo Dios te usa, es, no sé vos, pero a mí me pasa que cuando yo veo una persona muy usada por Dios, pienso 2 cosas. Una es el precio que pagan, porque sabemos que cuando uno se mete en la guerra, Satanás siempre responde, ¿no? El ejemplo más claro es cuando Elías derriba a los 450 altares y al otro día escondiéndose de Jezabel, ¿no? Es un golpe y un contragolpe, un golpe y un contragolpe, así vamos creciendo, pero todas las personas que Dios usa siempre tienen sus procesos, sus luchas, así que 2 preguntas quería hacerte, ¿no? Como sos una persona que Dios te ha usado mucho, seguramente has tenido grandes luchas y también un precio, ¿no? Uno se dispone. No es que Dios hace un sorteo y dice: bueno, vamos a derramar esta unción sobre Juan Carlos, sino que uno se dispone. Así que la primera pregunta es que puedas hablarnos de tu intimidad con Dios, de lo que vos le has entregado a Dios. Seguramente has tenido precios que pagar, ¿no? Por ahí gente prefiere pasar sus tiempos libres haciendo deporte, paseando, nosotros leyendo la Biblia. Así que una es esa, y segunda, los procesos que has atravesado. Amén. Sí, normalmente uno pasa por procesos con Dios, uno pasa por tiempos donde uno es formado por Dios, porque no es que un evangelista se forma de un día para el otro, se va formando, va teniendo dificultades, a veces uno tenía problemas tal vez circunstanciales, y de repente a veces el diablo te decía: vos vas a predicar a la calle, mirá los problemas que tenés. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo: que vos tengas problemas no quiere decir que yo no pueda cambiar a alguien cuando vas a predicar a las calles, porque cuando uno predica, el enemigo siempre se levanta en contra. El diablo no quiere que nosotros prediquemos a Cristo, que es lo que prediqué aquí el jueves, ¿te acordás? Cuando Pedro y Juan sanaron a ese hombre en el templo de la Hermosa, que era cojo de nacimiento, dice que los amenazaron y les prohibieron que de ninguna manera predicaran en el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno se compromete con Dios al servicio y todo, tenemos guerra contra el enemigo, pero no es para que tengan miedo, sino para saber que el diablo se va a querer oponer. No te puede tocar, no puede tocar tu vida, tu casa, tu familia, pero siempre va a querer desanimarte, siempre va a querer hacerte comparar con otros siervos de Dios. Cuidado con eso. El diablo siempre te va a querer hacer comparar con tal predicador, y lo que Dios le dio a ese predicador es maravilloso, pero lo que Dios le dio
a ustedes también es maravilloso. Entonces, hay un precio, ¿no? Donde uno tiene que seguir adelante, donde a veces vas a pasar momentos difíciles, a veces vas a pasar momentos de dificultad, a veces vas a pasar momentos de desánimo, a veces te va a pasar tiempo que uno sirve a Dios, pero por ahí está orando poco, ¿no? Yo me acuerdo una vez, en mis comienzos, yo ya iba a predicar a las calles como evangelista, pero me acuerdo que había venido el evangelista Alberto Montesi, y él dijo: esta noche voy a ungir a 7 evangelistas. Vengan todos los que tienen un llamado evangelista, porque predicar tenemos que predicar todos. ¿Sabían que predicar hay que predicar todos? Amén. Jesús dijo ir a predicar el evangelio a los discípulos, pero también dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El ir a predicar el evangelio les pertenece a todos, a los músicos, a los sugieres, a los colaboradores. Y entonces me acuerdo que en esa reunión el pastor, que era el líder principal del evangelismo, nos hace pasar y me dice a mí: Juanca, pasá vos. Y yo estaba pasando un proceso donde oraba por la comida nada más. Y yo salía a predicar a las calles ya, y Dios me usaba con algunos milagros, pero estaba orando muy poco. Y miren cómo es Dios. El evangelista Montesi empezó a ministrar, le profetizó a un hermano que es profe evangelista, le profetizó a otro. Yo me acuerdo que estaba en el medio, en ese tiempo tenía pelito largo, era más delgadito, ahí tendría más o menos 30 años. Y me acuerdo que de repente él está orando y me ve a mí y dice: miren cómo es Dios, ¿no? Dice: hijo mío, te he estado buscando. Claro, me estaba buscando porque no iba a orar ni por la comida. Te he estado buscando. Eres precioso para mí. Pondré mis palabras en tus labios. Haz obra de evangelista. Predica. ¡Pum! Contra el piso, ¿vale? Me tocó el Espíritu Santo. Me levanté llorando, empecé a orar como nunca. Pero miren lo que es el amor de Dios, ¿no? Porque si fuera el hombre diría: Juan Carlos, oveja negra, no estás orando, no estás en esto. Pero Dios con su amor, a mí lo que me enamora más de Dios es su amor. Porque me dijo: hijo mío, te he estado buscando, como diciendo, no vas a orar. Yo necesito escucharte, aunque Dios sabe, nos ve. Mateo, creo que 6:6 dice, el versículo, que cuando tú cierras la puerta, ve a tu aposento y el Padre que está en el secreto te recompensará en público. Dios siempre está esperando que nosotros oremos. Dios siempre está. Hay oraciones que vos vas a sentir la presencia de Dios, te quebrantás, llorás. Hay veces que Dios te va a dar una visión, hay veces que vas a escuchar la voz de Dios, pero hay veces que parece que le hablas a la pared. Pero Dios está ahí en esa oración. Tal vez no se manifestó, vos no lo sentís, pero ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios: y cuando cierres la puerta en tu aposento, el Padre que está en el secreto te recompensará en público. Entonces lo importante es saber que Dios espera de nosotros jóvenes, y yo también soy joven porque yo nací de nuevo, tengo 34 años de cristiano, así que tengo 34 años en un pibe. Pero uno tiene que orar a Dios, amén. Y eso es lo lindo, amén. Y por otro lado, el precio que hay que pagar es que muchas veces la gente no va a entender tu llamado, no va a entender que Dios es el que te está levantando. Algunos lamentablemente, en vez de ponerse contentos que Dios te usa con milagros, por ahí te van a cuestionar o te van a criticar. O por ahí Dios te levanta en un área de la iglesia y por ahí hermanos que en vez de ponerse feliz, dicen: oh, que Dios te levante a vos 100 veces más que a mí. Y cuando vos lo haces, Dios te levanta 100 veces más a vos también. Amén. Qué lindo es saber eso, que tenemos que pasar ese tiempo de procesos donde Dios te prueba en la fe. Una vez me acuerdo, yo trabajaba, te voy a contar porque tiene que ver con la respuesta, después sigo con la pregunta. Me acuerdo, yo iba al Chaco a predicar y yo en ese tiempo trabajaba en un kiosco diario. Y me acuerdo que el pastor que me invitó el último día del culto me profetiza y me dice: Juan Carlos, no le invites a Dios ni por tu dinero ni por tu trabajo, donde te inviten tenés que ir. Bueno, bárbaro. Me invitan a predicar en Salta 3 iglesias. Le pedí permiso al pastor, el pastor me dio el ok. Y me acuerdo que yo tenía que dejar en mi casa, vamos a poner ese tiempo, sería a lo que era el dólar, 1.500 pesos, 150 dólares. Y me acuerdo que faltaba una semana para el viaje, yo no tenía la
casa. Y entonces me puse a orar y dije, Señor, tú me diste una palabra que no te limitara ni por mi plata ni por mi dinero, pero yo necesito, lo digo en dólares, en ese tiempo era plata, $150. No le dije yo dólares, le dije plata, el equivalente, que en ese tiempo no me acuerdo ahora bien de detalle. Y me acuerdo que estaba orando y un domingo voy a la iglesia y estaba Patrick y Carol, unos misioneros ingleses que habían ido a Tachikistán a predicar. Me conocían, ellos habían ido cuando yo daba la reunión de evangelismo. Y de repente era un culto que yo, ese culto, estaba medio cansado, no iba a ir. No dejes de ir a la iglesia por más que estés cansado o algo, porque Dios tiene siempre una bendición para ustedes. Y hermano, me acuerdo que fui a la iglesia y estaba Patrick con su esposa Carol y estaba la traductora. Y Patrick me ve, sonríe y me llama. Y me dice, Juan Carlos, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Traduce ahí la traductora. Y me dice, saca un sobre y me dice, Juan Carlos, esto el Señor me dijo que te lo diera a ti. Y yo dije enseguida los ojitos, esto es plata, la ofrenda. Agarré el sobre, muchas gracias, ok, my friend, no sé, yo no sé hablar inglés, ¿no? Pero gracias, le dije a la traductora y me voy a un cuarto y saco la plata y eran $150. Empiezo a llorar. Voy, me limpio la lágrima y le voy y le digo, Patrick, por medio de la traductora, ¿por qué tú sentiste de darme esta ofrenda mía? Y Patrick me dice, no, esta ofrenda no es mía. Un pastor de Inglaterra sabía que yo volvía a la Argentina y me trajo este sobre y me dijo, este sobre es para un siervo de Dios que lo necesita en Argentina. Y Patrick le pregunté, ¿cómo se llama? No sé, pero ora porque en Argentina Dios te va a decir quién es. Ok, dijo Patrick. Y empezó a orar y Dios le mostró mi figura. Ahora, hermano, ¿quién conocía a Juan Carlos Díaz en Inglaterra? Pero Dios sabía que yo necesitaba. Y Él me había dado esa palabra, que no lo limitara a Dios por su trabajo, por mi trabajo, ni por mi dinero. Pues yo salía a predicar, podía salir 3 días y me descontaban del sueldo de esos días que no estaba. Pero yo necesitaba dejar para los alimentos, para los gastos comunes de la familia. Pero miren qué tremendo es. ¿Quién conocía a Juan Carlos Díaz en Inglaterra? Nadie, pero Dios sí. Y Patrick que lo conocía. Pero, ¿por qué digo esto? El precio es que cuando tú tienes un llamado, o lo sirves a Dios, sos músico, un adorador, o sos un ujier, o algo, cuando tengas problemas no dejes de servir a Dios, porque eso habla de tu fidelidad a Dios. Cuando vengan los problemas no le des lugar al diablo que te deprimas. Si no, dile, Señor, mi problema es grande, pero tú eres más grande que ese problema. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Me encanta Jeremías 20. Jeremías, cuando también le tocaba profetizar y siempre traer un mensaje amargo para los enemigos de Dios, y en el capítulo 20 él empieza a hablar de su aflicción, ¿no? Que él estaba siendo perseguido, aflicción, esto que el otro, pero en el verso 9 dice, bueno, a pesar de todo eso, en mi corazón, en mi hueso, eso hay un fuego que no puedo callar. Y cuando nosotros servimos a Dios, a pesar de todo eso, Dios responde y vuelve a encender nuestro corazón. Tremendo lo que nos compartís, Juan. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la cara que Dios puso en tu corazón con el evangelismo y con los perdidos, con la gente que no conoce a Cristo, con las almas que Dios ama con su corazón? Amén. Yo siempre quiero decirle esto, que lo predico y que va a ser de bendición a esta pregunta que vos estás diciendo. Es que mucha gente cree que el que tiene que salir a predicar a las calles es el pastor, o es el evangelista, o es el profeta, o el apóstol. Pero en realidad, en la gran comisión, en Marcos 16:15 en adelante, Jesús dice, la comisión es para los discípulos, le dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y empieza dándole Jesús a todos los discípulos, pero después dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ya ahí no lo pone solo en la gran comisión a los discípulos, sino nos pone a todos los que creemos en el nombre de Jesús. Ya ir y predicar el evangelio es para el músico, el adorador, para el que está en el sonido, para el que está, para todos los hermanos. Y es increíble ver eso, ¿no? De que Dios quiere que salgamos a predicar a las calles. Y mire, yo siempre cuento testimonios de gente que Dios nos sorprendió.
Una vez estábamos predicando en la plaza ahí, en Plaza Noruega, en Belgrano, y nosotros llevábamos, éramos 8 o 10 jóvenes que íbamos, y teníamos un equipito con una batería que tenía un micrófono y una guitarra, y 2 micrófonos, uno para el que predicaba y otro o cantaba, y otro para el músico. Y siempre cantábamos y adorábamos al Señor, y al frente había un cuarto A de una familia de 5 o 6 personas que cuando yo empezaba a predicar me decían: Pago, atorrante, anda a laburar. Imagínense, saludaban a mi papá, a mi mamá: hijo, no le voy a decir, pero anda, hay esto, ya, atorrante, dejá de sacarle plata a la gente. Y yo laburaba en la verdulería. En ese tiempo íbamos a predicar a la calle y también no levantábamos ofrenda ni nada porque era algo evangelismo en la calle. Me decían de todo, pero nosotros íbamos predicando, ¿no? Pero una tarde sucedió algo diferente. Mientras estábamos predicando, de un costado 2 personas parecían militares, grandotes, de pelo corto, empezaron a gritarme de un costado: cállate, oh, hijo de papá, te vamos a matar, te vamos a hacer boleta, no prediques más. Y yo decía: suban al equipo, suban, decían: hermanos, oren, oren. Y se dan vuelta a manzana así con el auto y se ponen enfrente nuestro. Y empiezan de nuevo a decir: te vamos a matar, cállate, esto. Y salió toda la hinchada del cuarto A: mátenlo, hay que matarlo, es un charlatán, es mentiroso. Y yo decía: hermano, oren, oren. Y de repente los grandotes se no te callaste, vamos a hacer boleta, ahora vas a ver. Y se venían los grandotes ahí. Y yo empecé a orar, y oren, hermano, oren, y cantar, le decía al hombre de cantar, o le decía al otro, y empezaban a cantar, y se venían, y como a 3 metros, ya fue una oración mía, media desesperada. Digo: Señor, nunca dejaste que me pegaran, menos con estos 2 grandotes, no me dejes que me peguen. Y venían enojadísimos, venían rápido, y a los 2 metros más o menos, enmudecen, se detienen, se dan media vuelta y se van, y la hinchada del cuarto A se mete adentro, todos se nos tienen. Enmudecieron. Yo no sé lo que Dios le habrá mostrado, tal vez le mostró un ángel, algo. Pero me acuerdo que terminamos de predicar, esa gente se fue, y empezamos a hablar con los jóvenes que estaban conmigo, y dicen: Juan, qué tremendo lo que pasó, sí, la verdad que... Y ellos dicen: es tremendo, parecía que nos querían echar de la plaza. Y yo les dije: sí, yo sentí que era un espíritu de intimidación, quería que nos fuéramos de este lugar. Y de repente veo una mujer que viene caminando con un crucifijo tipo micrófono, grandote, de madera, con la mirada perdida, y le digo a uno de los jóvenes: vamos a predicarle. Esa mujer necesita de Jesús. Y cuando le vamos a predicar, esa mujer nos cuenta que el marido hacía 2 años que se había muerto y que ella no podía dormir de noche, estaba con tranquilizante, con un montón de cosas. Y lo que hacía ella era, dice, que salía a caminar, caminaba por cualquier lado, y cuando no daba más, se tomaba un micro o un colectivo o algo y se volvía a su casa porque estaba que no daba más, y ahí sí podía dormir. Le prediqué de Cristo, le hablé de Jesús, que Dios podía sanar ese vacío, que Dios podía librarla de esa angustia. Bueno, aceptó a Cristo, comenzó a llorar, y en un momento dado ella me dice: ¿sabe algo? Tengo paz, es increíble lo que... Desde que hice ese rezo, esa oración, dice, tengo una paz tremenda, dice. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Y dónde está la iglesia? Yo voy a ir, le di el folleto. Y me dice: ¿sabe dónde yo iba ahora? Le digo: no, ¿a dónde iba usted? Yo pasaba por esta plaza, porque a 4 cuadras de acá está Belgrano R, la estación, y me iba a suicidar, me iba a tirar debajo del primer tren que pasara. ¡Wow! Miren qué tremendo. Por eso el diablo nos quería echar de ese lugar, porque se quería llevar a esa mujer a la muerte y también al infierno. Por eso, hermano querido, Jesús ama a los perdidos. Y Jesús dice: ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Hay gente, hermano, que no va a venir a la iglesia si no salimos nosotros a buscarle. Hay gente que no va a venir a la iglesia. Una vez en Cabildo y Juramento, una mujer aceptó a Cristo, lloraba, estaba muy triste, y de repente, del gozo grande, empezó a escarbar y sacó un gancho carnicero, eso grueso, y lo agarró en la red. Y dice: ¿sabe para qué era esto? Yo digo: no. Esta noche decidí colgar en un tirante y ponerme en la garganta y morir colgada con este gancho. Pero ahora no lo voy a hacer, porque tengo una esperanza que se llama Jesús. ¿Y sabes cuántas veces me pasó ganar a alguien en la calle, de hacerle la oración y ponerme a llorar con esa persona? ¿Y sabes cuántas veces sentí el amor de Dios venir hacia mí, hacia esa persona? Y no sabes qué tremendo,
Yo he tenido el privilegio de predicar en 6 naciones. He tenido el privilegio de estar con las asambleas de Dios en Perú, 5.000 y pico de personas, estar en la iglesia grande del Chaco del pastor Ledesma, iglesias de diferentes lugares, en Brasil, en varias localidades. Pero el privilegio que más me da a mí es cuando uno en la calle guía a la persona por Cristo. Yo acá tengo a mi amada esposa Samantha. Ella cuando nos casamos se preocupaba por mí, porque a mí me gusta hacer los mandados, y yo iba a hacer las compras, y demoraba media hora, 40 minutos, y ella decía, ¿qué te pasa? Que encima me llamaba y yo no le contestaba. Él le estaba predicando al verdurero, le estaba predicando a alguien que me preguntó la hora, y yo le decía, es hora de volver a Dios. Le decía, son las 3 de la tarde, pero le predicaba. Y qué gozo es cuando un pecador es ganado por tu oración. Pero alguno dice, pero ¿y si no viene a la iglesia? Gloria a Dios, algún día va a venir. Pero la Biblia dice, yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Isaías 55:11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que será prosperada con el propósito por el cual yo la envié. Por eso tenemos que salir a predicar a las calles. Amén. Amén, tremendo. Me encanta esto que decís, de que esto es algo para toda la iglesia, ¿no? Es un llamado para toda la iglesia. Sí, Dios a veces es específico con algunos evangelistas, pero es algo que todos nosotros tenemos que cumplir. Acá con algunos jóvenes de la iglesia salimos a hacer salidas evangelistas con obras de justicia. Salimos a dar un plato de comida a la gente que está en situación de calle, pero sobre todo llevamos una palabra. Y nos ha tocado experimentar de que personas se entreguen a Cristo y la verdad que es increíble. Y realmente sentimos que no es nuestro llamado, pero entendemos que tenemos que colaborar con eso. Amén. Y eso es algo para toda la iglesia. Creo que Jesús nos dejó este principio, ¿no? Que Él mismo se despojó. Filipenses 2:5 dice que Él se despojó y se acercó a nosotros. Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él no va a volver, que Él está siendo paciente para que nadie se pierda. Creo que esto tiene que mover nuestro corazón. Así que increíble lo que nos compartís. Y la segunda pregunta que también Dios me incomodaba, que ahora en este momento, ayer escuchaba un poco a tu esposa Samantha y a vos, y siempre veo que sueltan palabras. Y a mí no tanto como a vos, ¿no? Pero yo he conocido más o menos 10 iglesias y he visto que Satanás, el enemigo, ha impedido mucho esto que es la profecía, ¿no? El don de la profecía. Y sé que vos has viajado a muchas iglesias, has experimentado un montón, y quería preguntarte por qué sentís que Satanás ha apagado un poco esto en la iglesia, por qué en las iglesias ahora se está apagando un poco ese gran don de Dios. Claro, lo que pasa es que la Biblia habla, ¿no? En varias partes de falsos apóstoles, falsos profetas, ¿no? Pero lo que pasa es que el profeta de Dios, el profeta verdadero, te confronta con el pecado. Amén. El profeta te ama, el profeta te bendice, pero Dios le da palabra, y son palabras que Dios le da y confronta el pecado, y a nadie le gusta que lo confronte con el pecado. Yo hablo del profeta de Dios, porque están los otros profetas que de repente hay un músico tocando y dice, vos estás en pecado, Dios me maestra, Dios. Ese no es un profeta de Dios, porque Dios nunca va a avergonzar a sus hijos. Amén. Dios no va a usar un profeta para avergonzar delante del público, él está en pecado, él. Si esa persona es un hijo de Dios, Dios no lo va a avergonzar. Yo tengo 3 hijos y gracias a Dios son los 3 siervos de Dios, pero si alguno se equivocara y hiciera una macana, yo no voy diciendo, mi hijo, ¿sabe lo que hizo mi hijo? Mi hijo. No. Y Dios es nuestro Padre, es Dios, pero es nuestro Padre celestial. Amén. Entonces cuando el profeta de Dios te va a decir algo aparte, a solas, te va a decir, mirá, Dios me dice que te diga, si estás en pecado, ¿no? Arrepentite de esto, o dejalo. O te va a decir, tenés que perdonar. O te va a decir una palabra tal vez de aliento, una palabra de edificación. Pero por eso en las iglesias muchas veces el ministerio profético es rechazado. ¿Por qué? Porque ha habido falsos profetas que terminan diciendo, rica la Coca-Cola, fea la Fanacoa, y no enseñan lo que Dios realmente está diciendo. Amén. Entonces por eso es clave que la iglesia tiene que aprender que hay 5 ministerios. Amén. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y dice que son para edificar el cuerpo de Cristo.
Entonces la clave es que la iglesia tiene que darle lugar a ese ministerio, pero también con su recaudo, ¿no? Viendo su testimonio, viendo que ama a Dios, viendo que también de alguna manera él siempre está en comunión con su pastor o su ministerio, ¿no? Y a veces hay procesos donde Dios lleva a ese profeta a estar a un nivel donde viaja mucho, donde Dios le habla y suelta palabras, pero inclusive digo, no solo el ministerio profético está muy dejado de lado, sino también el ministerio del maestro. Amén. El apostólico también. O sea, hoy se escucha mucho de apóstoles y profetas. En todo el norte, el congreso, profeta, apóstol, y no. Y tienen que estar los 5 ministerios. ¿Sabes? Solamente una vez iban a hacer un ministerio. De una iglesia me han invitado a un congreso donde iban a estar los 5 ministerios juntos. Qué lindo, ¿no? Yo de los años que tengo experiencia nunca vi un congreso donde estén los 5 ministerios. Y los 5 ministerios son el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista y el pastor. Siempre vi 3 profetas, 3 apóstoles, 2 pastores. O el evangelista, pero siempre falta uno. Y me acuerdo, miren cómo Dios los enojó, que íbamos a hacer un congreso en Santa Rosa La Pampa, me habían invitado a mí como el evangelista. Una semana antes entraron unos jóvenes a delinquir y prendieron fuego esa iglesia. Se tuvo que suspender. Porque Satanás no quiere que se hable de los 5 ministerios. Amén. Y hermano, por eso es tan bueno saber que tenemos que darle lugar al maestro, tenemos que darle lugar al evangelista, al pastor, a los 5 ministerios. Porque dice que edifican el cuerpo de Cristo. Amén. A mí me ha pasado a veces en organizaciones que me han dicho: ay, Juan Carlos, sería bueno que estés en mi organización. Pero si yo me meto solamente en una organización, hablo en este tiempo, después de tantos años, es como que voy a estar limitado tal vez a una organización. Y yo de esta manera puedo salir a ministrar a diferentes iglesias, denominaciones y todo lo demás, ¿no? Así que tremendo, gloria a Dios. Amén, tremendo. ¿Por qué le pregunto esto a Juan Carlos? Porque, como le decía, él y su mujer los honramos, porque siempre por ahí están evangelizando, nos están ministrando y empiezan a soltar palabras, ¿no? Él es evangelista, su esposa es profeta, pero también llevan a cabo otros ministerios, porque como dijo él, todos los 5 ministerios se tienen que cumplir en las iglesias. Hechos 3:21 dice que el cielo recibió a Jesús hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Por eso todos los ministerios tienen que complementarse para que Cristo pueda venir. Todo colabora al regreso de Cristo. Ahora, la siguiente pregunta, Juan, es que queríamos, Dios te usa mucho en lo que es milagros. Queríamos preguntarte cómo fue tu primera experiencia, cómo fue que Dios potenció esto en tu vida. Amén. Una vez me acuerdo, mi primer viaje evangelístico a Uruguay, fui a predicar y estaba hablando con el pastor después de cenar y le pregunto a él me dice a mí: Juan Carlos, ¿y qué dones le pedí al Señor? Y yo no estaba hablando por algo específico, le dije: yo le pido todo, le digo. Y él me dice: no, yo le pido uno solo. Le digo: ¿uno solo, bebé? ¿Por qué? ¿Y qué don le pedís? Y él me dijo: yo le pido el don de sanidad solamente. Le digo: ¿pero por qué pedí el don de sanidad? Porque el don de sanidad atrae a la gente y te llena la iglesia. Eso decía él. Y a mí me quedó eso en mi cabecita, ¿no? Pasados los años empecé a orar: Señor, dame un don de sanidad, Padre, dame, ¿no? Y empecé a orar por enfermos y algunos se sanaban. Pero en el proceso de pedir el don de sanidad y todo, uno tiene que vencer obstáculos que uno tiene como ser humano, ¿no? Uno dice, yo decía cuando era un evangelista nuevo: pero si le digo a esta persona que está sana y no está sana, ¿qué van a pensar de mí? Y si le digo: en el nombre de Jesús te declaro sano y sigue enfermo, ¿no? Y uno, para recibir ese don de sanidad, tiene que pedirlo a Dios, anhelarlo, pero también tiene que poner en práctica la fe. Porque Jesús habló de varios grados de fe. Hombres de poca fe no tienen fe, ¿por qué dudaron? Y uno en el crecimiento va a ir creciendo en la fe. Amén. Ahora, si yo no tengo fe, es imposible agradar a Dios. Me acuerdo en un obra sanitaria, un aniversario, ya Dios me estaba usando con algunos milagros, a mí y a este hermano también, que yo les hablé hoy del celo que tuve con él, lo empezó a usar con milagros, y habían puesto como a 20 personas discapacitadas o con sillas de ruedas.
Y me acuerdo que el pastor Pedro estaba hablando y dice, Juan Carlos, y fue el dicadero, vayan y levanten a los paralíticos en el nombre de Jesús. Amén. Pero yo les soy sincero, yo lograba a los paralíticos y los dejaba más paralíticos. Porque no creía que Dios podía hacer. Yo creía que Dios era poderoso, que Dios podía sanar a los enfermos. Pero me acuerdo que fuimos a orarle a los paralíticos y no se sanaba ni uno. Y los tratábamos de levantar en nada, se levantaban así. Transpirábamos mucho y me acuerdo que el pastor terminó el culto y nos dice a nosotros, dice, ¿qué pasó? No levantaron ni a un paralítico. No tuvieron fe ustedes, lo decía así cariñosamente, no tuvieron fe, de los dos levantaron uno. Y nos reímos porque el otro hermano dice, sí, pastor, estaba muy paralítico. Pero en realidad era nuestra fe, amén. Después pasaron el tiempo y empezamos a orar, a confiar, y Dios empezó a darme ese don de sanidad, de orar con brazos más cortos, piernas más cortos, y ver cómo crecen, cómo se sanan de la columna, dientes de oro, muelas de plata, y milagros de 16 paralíticos se levantaron 11, 4 personas hoy se sanaron, hoy no, en el correr de los años se sanaron de SIDA, personas que se sanaron de cáncer, de tumores, personas que se estaban muriendo y en el nombre de Jesús, siempre la gloria para Él lo hace, se sanaban los enfermos, así que bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, la última pregunta para ir finalizando es que bueno, hoy podemos ver tanto cumplimiento de Dios, ¿no? Las naciones, como dice Salmo 2, atacando todas las naciones, atacando a Jerusalén, atacando a Israel haciendo acuerdo de paz. Así que mi pregunta es qué visión o qué puedes aportarnos para los últimos tiempos. Amén. Yo creo que más en este tiempo Dios está levantando una generación de jóvenes, pero van a ser jóvenes que para estos últimos tiempos, van a ser jóvenes que van a ser diferentes. Van a ir caminando algunos y la gente se va a arrodillar y va a pedirle perdón a Dios por sus pecados sin conocerlos. Gente que un joven ungido lo va a tocar y se va a sanar. Amén. Ya las señales están cumplidas. Vemos cómo ha avanzado el pecado, cómo está el LGTB, cómo está todo lo que es el pecado en el mundo, cómo vemos que quieren meter la pedofilia, cómo vemos cómo la rebeldía a Dios, cómo se burlan de Dios. En ningún lado quieren hablar de Dios, ni los políticos, ni la gente que está en eminencia, quieren solucionar problemas, pero Dios no existe. Y si alguien habla de Dios, lo miran así como diciendo, este es un loco, un fanático. Entonces yo creo en este tiempo que las señales para la venida de Cristo están cumplidas. Es tiempo donde creo que Dios está dando una última oportunidad a una generación para que salgan e invadan las calles con su amor, los hospitales, invadan los lugares geriátricos donde llevemos el Evangelio. Amén. Es un tiempo donde el Señor está diciendo, yo vengo pronto. Amén. Tenemos que salir, tenemos que evangelizar, tenemos que ser de influencia a los compañeros, a la familia. Porque mucha gente necesita de Jesús. Amén. Y el apóstol Pablo decía, ay de mí si yo no predicara el Evangelio. Dios le va a reclamar a los jóvenes, a la iglesia, a los hermanos de todas las iglesias, si no predicamos el Evangelio. Pablo decía, ay de mí, soy deudor de los que se pierden. Y hermano que me estás mirando, ¿qué sería de ti si Jesús, alguien no te hubiese predicado a Jesús? ¿Qué sería de mí, qué sería de ti si alguien no nos hubiera predicado de Cristo? Por eso, en el nombre de Jesús, es tiempo que la iglesia invada las calles con el Evangelio del poder del nombre de Jesús. Amén, tremendo. Me encanta esto que decís, ¿no? Que hay un gran avance de las tinieblas, hay un gran avance de lo malo. Romanos 13, versos 11 y 12 dice que la noche y el día avanzan juntos, pero el avance de la noche nos genera una esperanza del día. Tremendo lo que estás diciendo. Así que todo esto malo que estamos viendo solamente tiene que despertar y potenciar a la iglesia, no tener miedo, sino esperanza del regreso de Cristo en gloria. Así que, Juan, para terminar, me encantaría que puedas orar por la generación de jóvenes que ustedes han venido discipulando, orando, y bueno, que son nuestros referentes espirituales, padres espirituales, que puedas orar por esta generación y ya para finalizar. Amén. Vos que estás mirando este directo, quiero orar por ti. Si estás por primera vez, te quiero primero guiar en oración. Si estás mirando este video, sea joven como yo, no sé qué edad tenés, pero vamos a orar. Quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Los que han aceptado a Cristo
o pueden conectarse con la iglesia y vamos a estar orando y comunicándonos con ustedes. Ahora los jóvenes que están ahí, levanten su mano en el lugar que está. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por cada joven que te ama, cada joven de cada iglesia que está mirando este directo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice cada uno de conforme al don que ha recibido. Señor, yo imparto sobre aquellos hermanos que te aman, aquellos jóvenes que te aman, imparto una unción de fuego, una unción de evangelista, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aquellos que son evangelistas y que son jóvenes y que están empezando, oh, aviva el fuego, aviva la pasión por los perdidos. Señor, yo soplo delante de ti, oh, el Señor sopla delante de ti en el nombre de Jesús, una unción nueva para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Reciban ahora pasión por los perdidos. Oh joven, recibe esa unción ahora en el nombre de Jesús, y declaro en tu nombre, Señor, que estas señales, lo dice tu palabra, van a seguir a todos los que creen en tu nombre y en los que han tomado esta unción, esta gracia, este favor del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo lo van a comprobar esto? Saliendo a predicar a las calles. Amén, amén, amén. Así que bueno, espero que pueda ser de bendición todos estos principios que la verdad fueron un montón que Juan Carlos nos dio. Un gran hombre de Dios, así que podamos ponerlos por obra y bueno, los bendecimos.